tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Esperar en Dios. Bienvenidos a la primera parte de la serie titulada Esperar en Dios. Si sientes que existe una desconexión entre las promesas de Dios y tu vida cotidiana, si llevas mucho tiempo esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, si has intentado tomar el asunto en tus propias manos sin tener los resultados esperados y la situación se ha complicado aún más, y si percibes que la vida que Dios te ha prometido no se parece en nada a tu experiencia en el presente, estoy seguro de que Dios te hablará por medio de su palabra a través de las historias bíblicas y los principios divinos que exploraremos durante esta serie. Seamos honestos, esperar no parece ser algo que se nos haga fácil en nuestra naturaleza humana. Y nuestra sociedad posmoderna empeora esto aún más debido a que queremos y hasta exigimos que todo sea rápido, instantáneo y automático. En el presente estamos menos acostumbrados a esperar que en el pasado. Y cuanto más se adapta nuestra tecnología a nuestros deseos inmediatos y el servicio al cliente persigue ofrecer respuestas prontas y veloces, menos dispuestos a esperar nos sentimos. Mientras que el mundo caído se ha globalizado y apunta hacia eliminar lo más posible la espera, Dios sigue trabajando en un horario muy diferente. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La corriente de este mundo nos dice que es malo esperar o que esperar es una pérdida de tiempo. Sin embargo, Dios nos muestra en su palabra que la espera es parte de su plan divino y del cumplimiento de su propósito perfecto en los suyos. Esperar en Dios nunca es un desperdicio, porque es en la espera que Dios nos transforma, nos hace crecer, madurar y aumenta nuestra fe. Lo cierto es que esperar que Dios actúe y confiar en sus promesas puede ser un gran desafío para nosotros. A veces nos desesperamos y sentimos la necesidad de tomar el asunto en nuestras propias manos y terminamos por enredar aún más las cosas, llegando a tocar el fondo de la frustración. Hoy nos adentraremos en la historia relatada en Génesis capítulo 16. Para este momento, Abraham se llamaba Abram y Sara se llamaba Sarai. Sería después que Dios cambiaría sus nombres de Abram a Abraham y de Sarai a Sara. Ellos llevaban más de 10 años de esperar por el cumplimiento de la promesa de Dios de darles un hijo. Más de una década después de que Dios había llamado a Abraham y le había prometido descendencia, Abraham y su esposa seguían sin poder procrear. En el capítulo anterior al que estudiaremos hoy, es decir, en el capítulo 15, Yahvé le confirmó a Abraham que la promesa era darle un hijo biológico, pero Yahvé no especificó que Sarai sería la madre de dicha descendencia biológica. Debido a que Sarai era estéril,
y no había podido proporcionarle un heredero a su esposo Abraham, ella decide, de acuerdo con las convenciones legales de su época y contexto, darle su sierva Agar a su esposo para que éste pudiera procrear con ella. La idea de Sarai era que su sierva Agar fungiera como una madre sustituta para que finalmente Abraham tuviera descendencia. Agar concibe, pero su embarazo provoca conflictos entre ella y Sarai. Después de que Sarai le dificulta la vida a su sierva con fuertes maltratos, Agar, estando embarazada, se ve forzada a huir rumbo a Egipto, su tierra natal. En el camino, el ángel del Señor se le aparece y la convence para que regrese a Sarai. El título de este mensaje es Los disfuncionales atajos humanos. Los disfuncionales atajos humanos. Vance Havner solía decir que el desvío siempre es peor que el camino principal. Este es el punto número 1, el caos humano. En los versículos del 1 al 6 podemos observar cómo el caos humano va escalando desde la desesperación, pasando por la maquinación de tomar el asunto en las propias manos hasta llegar a la devastación de todos los involucrados. Veamos entonces cómo este caos humano va empeorando cada vez más y más. Lo primero que aprendemos en el relato es que la espera prolongada puede llegar a causar desesperación. Leamos la primera parte del versículo 1 del capítulo 16 de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Para este momento, Abraham tenía 85 años y Sarai 75 años. 10 años atrás experimentaron una transición drástica y radical en sus vidas. Ellos abandonaron el politeísmo de sus antepasados y empezaron a caminar con el único Dios verdadero. Dejaron atrás todo lo que les era conocido y cómodo y se mudaron a vivir en la tierra de Canaán. Asimismo, ambos tenían 10 años de ser portadores de la promesa de Dios de darles un hijo. Estos 10 años de espera terminaron en desesperación. Cada año que pasaba hacía que especialmente las esperanzas de Sarai disminuyeran más y más. Ella se encontraba con un doble obstáculo que cada vez se hacía más grande con el paso del tiempo: su esterilidad y su envejecimiento. Sarai no vio respuesta a sus oraciones y fácilmente pudo haber llegado a la conclusión de que por alguna razón había perdido el favor de Dios. La sabiduría divina de Proverbios capítulo 13, versículo 12 nos dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Quiero volver a leer esa primera frase. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. En la espera prolongada, nuestro corazón está propenso a enfermarse de desesperación y desánimo. Cuando estamos desesperados y desanimados, es muy fácil caer en una maquinación. Evidentemente, me refiero a una maquinación precipitada que no es congruente con la promesa de Dios, porque consiste en tomar el asunto en nuestras propias manos en lugar de seguir confiando en el Señor. Leamos desde la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 4. Y tenía ella, Sarai, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. En el antiguo cercano oriente, la esterilidad siempre se consideraba como un problema exclusivamente femenino. Es decir, siempre que una pareja no podía tener hijos,
Se culpaba a la mujer. Esto era por las creencias en aquel contexto. La historia relatada en Génesis 16 tiene varios elementos tristes, pero uno de los más impactantes es que Sarai llegó a creer que ella no estaba incluida en la promesa de Dios. Ella llegó a percibirse a sí misma como el estorbo en el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando más claramente se explicaran las promesas de Dios a Abraham, más claramente Sarai se veía a sí misma como el fracaso. Esto nos enseña que en la espera prolongada podemos llegar a sentirnos defectuosos y excluidos del favor del Señor. Equivocadamente, podemos descartarnos a nosotros mismos cuando Dios no nos ha descartado en lo absoluto y sigue obrando conforme a su agenda divina en nuestras vidas. Debemos tener presente que la ley de Dios sería dada a Moisés más de 400 años después de este suceso. Por lo tanto, Abraham y Sarai funcionaban de acuerdo con textos legales de Mesopotamia, como el Código de Hammurabi, entre otros escritos, que indicaban que una mujer estéril podía buscar una madre sustituta y que de esta manera podía llegar a tener hijos legítimos que se convirtieran en herederos legales. Para simbolizar la relación entre la mujer estéril y la sustituta, esta daba a luz sobre las rodillas de la esposa que no había podido tener hijos, que a su vez estaba sentada sobre un instrumento que se conocía como el banquillo de dar a luz. Si una maquinación como esta nos suena extraña, debemos recordar que en el tiempo presente existe la práctica de la maternidad subrogada, popularmente conocida como vientre de alquiler. Sarai deseaba tanto que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham que estaba dispuesta a sacrificar su intimidad con su esposo. Ella había sido su esposa monógama desde su juventud. Abraham era el amor de su vida. Sarai culpa al dador de la promesa, es decir, a Dios, por su esterilidad. En otras palabras, Sarai entendía que el mismo Dios que había dado la promesa era quien la había hecho a ella una mujer estéril. Por consiguiente, ella decidió que se encargaría de lo que Dios no había hecho. Le expone su maquinación a Abraham. Este acepta y Agar queda embarazada. Quiero enfatizar esto. Sarai decidió que ella se encargaría de lo que Dios no había hecho. Y fue así que tomó equivocadamente el asunto en sus propias manos. Parecía que el plan de Sarai había funcionado a la perfección. Finalmente Abraham sería padre, pero lo cierto era que quien estaba por nacer no sería el hijo de la promesa, del cual vendría el Mesías Jesucristo. Algunas veces cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos y creemos ilusamente que nos estamos haciendo cargo de lo que Dios no ha hecho, nuestro plan humano puede salir avante en cierta medida, pero en el fondo sabemos que eso no era lo que Dios nos había prometido y nuestro éxito nos sabe amargo e insatisfactorio. El novelista escocés George MacDonald dijo una frase impresionante, la cual es la siguiente: todo lo que el hombre hace sin Dios debe fracasar miserablemente o triunfar aún más miserablemente. Se los vuelvo a leer. Todo lo que el hombre hace sin Dios debe fracasar miserablemente o triunfar aún más miserablemente. El triunfo sin Dios es miserable.
Irónicamente, el plan exitoso, entre comillas, desembocó en devastación. Tenemos aquí el primer triángulo matrimonial en la historia bíblica. Las vidas de los tres involucrados se complicaron exponencialmente. Las cosas se enredaron tanto que se catapultaron el rechazo, la ira, el rencor, el dolor, los celos, el maltrato y la crueldad entre ellos. Leamos desde la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 6. Y cuando ella, Agar, vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sarai. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. A pesar de que Sarai era la autora de la maquinación, ella culpa directamente a su esposo Abraham y continúa diciéndole: yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Aun cuando el hecho de que la esposa estéril ofreciera a su sierva para procrear con su esposo fuera una práctica estándar y habitual en aquel contexto, esto no implicaba en lo absoluto que Dios aprobara lo que Abraham y Sarai habían hecho con Agar. Una solución que es adecuada para todos puede no serlo delante de Dios. Una solución que es adecuada para todos puede no serlo delante de Dios. Abraham y Sarai habían tratado a Agar como un objeto, como una mera máquina sin alma para hacer un bebé, y según ellos provocar así el cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar de todo, Agar quedó orgullosamente embarazada. Y debido a que ella había logrado algo en lo que Sarai había fracasado, comenzó a menospreciar a su señora. La sabiduría de Proverbios capítulo 30, versículos del 21 al 23 nos dice que por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta no se puede sostener. Al ilustrar el temblor de la tierra y que esta no se puede sostener, Agur lista una serie de cosas que provocan caos debido a que estas son inversiones del orden propio de funcionamiento. Leamos dicha lista. Siguiendo el pensamiento del proverbista, la tierra tiembla y no se puede sostener por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y ojo con esto, por la sierva cuando suplanta a su señora. Este parece haber sido el caso de Agar, la sierva, y su señora Sarai. Von Rath comenta que Agar disfruta su embarazo como un triunfo sobre Sarai. Agar entendió su concepción como evidencia de la bendición de Dios sobre ella y por extensión como una evidencia de una maldición contra Sarai. Agar pensó que al quedar embarazada había ganado un mayor estatus en la casa de Abraham. Las peleas familiares son las más difíciles, enredadas y dolorosas. Abraham, Sarai y Agar estaban peleando entre ellos porque en el fondo todos estaban peleando con Dios. Los deseos egoístas de cada uno de estos tres los llevaron a una situación devastadora para todos. En lugar de enfrentar sus pecados con honestidad, cada uno de los involucrados tomó un rumbo diferente y esto solamente empeoró más las cosas. La solución de Sarai fue culpar a su esposo y maltratar cruelmente a su sierva Agar. Sarai dio rienda suelta a su ira y abusó de su autoridad, dañando y lastimando a Agar, quien estaba embarazada. Sarai parece haber olvidado que ella fue la autora de esta maquinación que desembocó en devastación familiar. La solución de Abraham fue evadir su responsabilidad y no ejercer su liderazgo, cediendo por completo a su esposa toda la autoridad sobre Agar, diciéndole
Es tu problema y tú haz con ella lo que tú quieras. Abraham no parece haber mostrado compasión alguna por una sierva que él mismo había embarazado y permitió que su esposa la maltratara en sus narices. La única solución que Agar halló fue huir del problema. A ella no le quedó más opción que escapar. Amados hermanos, aún en medio de la devastación podemos tener esperanza. El hecho de que hayamos tomado el asunto en nuestras propias manos y hayamos enredado tanto las cosas, causándonos dolor a nosotros mismos y a los que nos rodean, no anula la misericordia de Dios. Nuestros complicados enredos humanos no anulan la misericordia de Dios. Esto nos lleva al punto número 2 y final, la intervención divina. A partir de aquí, el centro de atención del relato cae sobre Agar y cómo Dios obra en su devastadora situación. La pobre, maltratada y embarazada Agar huyó a una gran distancia de la ira de Sarai. Recorrió un largo camino sola con el niño que llevaba en el vientre, expuesta a los peligros y dificultades del desierto. Agar estaba ya en las cercanías de Egipto cuando se encontró con una interrupción divina. Me refiero a la interrupción divina de los planes humanos, a la invasión que Dios hace en medio del caos humano. Nota cómo Agar está huyendo de la situación y Dios interrumpe su escape. Observa cómo Agar había dispuesto un destino para ella, el cual era Egipto. Pero Dios corrige su rumbo. Leamos los versículos del 7 al 9. Y el ángel del Señor, y necesito hacer una pausa aquí. Y el ángel del Señor, que hasta el momento era solamente un extraño para Agar, pero que pronto se revelaría a ella como el mismo Dios, fue quien la interceptó en el desierto mientras ella estaba huyendo. Es innegable que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento muestra en ciertas ocasiones cualidades cristológicas. Por ejemplo, años más tarde, en Génesis 48:16, José describe al ángel del Señor como el ángel que lo ha redimido de todo mal. Esto es algo que solo Cristo puede hacer. Es por eso que varios eruditos proponen que esta es una aparición del Cristo preencarnado, de la segunda persona de la Trinidad. El relato continúa diciendo que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, en las cercanías de Egipto, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Por favor, noten que el problema de Agar fue ver con menosprecio a su señora. Y lo primero que hace el ángel del Señor es ubicarla y decirle: Agar, tú eres sierva de Sarai. Y luego le pregunta: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Esto es conmovedor porque por fin Agar encuentra a alguien que se interesa verdaderamente por ella, y este es nada menos que el mismo Dios. Y él respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. La corrección del rumbo es de 180 grados. La instrucción es básicamente esta: Agar, vuelve a aquello de lo que estás huyendo, pero hazlo con una actitud totalmente diferente. Agar iba a Egipto y Dios le dice: vuelve al lugar del que has escapado. Ella había visto con desprecio a su señora Sarai, y el ángel del Señor le dice que se someta a la autoridad de ella. El Señor se deleita en mostrar misericordia
y dar alivio a los oprimidos, pero también nos confronta con nuestras responsabilidades. Quiero volver a leer esto, quiero enfatizarlo, esto es sumamente importante. El Señor se deleita en mostrar misericordia y dar alivio a los oprimidos, pero también nos confronta con nuestras responsabilidades. Varios de ustedes puede ser que han venido a los pies del Señor y ahora se sienten confortados, se sienten aliviados, se sienten libres de la opresión que tenían antes, pero aún tienen responsabilidades que resolver, que Dios les está demandando que hagan. Y yo también me pongo en la brecha. Es muy fácil por un momento decir: Dios, yo anhelo tu misericordia, anhelo que me alivies de esta opresión. Pero el desafío está en reconocer que esto conlleva asumir las responsabilidades que Dios está demandando de cada uno de nosotros que asumamos. Agar vio esto. La interrupción divina cambia los planes humanos abruptamente. La interrupción divina cambia los planes humanos abruptamente. Un ejemplo claro de esto lo vemos siglos más tarde en el profeta Jonás, quien trató de huir de la voluntad de Dios y su escape también fue interceptado por Dios. Dios lo interrumpió cuando estaba huyendo para que finalmente Jonás cumpliera con su llamamiento divino en Nínive. Jonás estaba huyendo de algo que era su responsabilidad y era que Dios quería salvar por medio de su predicación a Nínive. Huir de ciertos lugares y personas puede implicar escapar de las responsabilidades que Dios quiere que asumamos. Huir de ciertos lugares y personas puede implicar escapar de las responsabilidades que Dios quiere que enfrentemos y asumamos. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo para reconocer esto y corregirlo en nuestras vidas. Y quiero dedicar esta prédica con todo amor, humildad y respeto a aquellos que han tratado de huir de sus errores sin éxito alguno y solamente han prolongado su desgracia y la de aquellos que han lastimado en la vida. Amado hermano, no puedes resolver tus problemas huyendo de estos. Pídele a Dios sabiduría para hacerle frente a aquello de lo que has estado escapando. A continuación, Agar recibe una revelación divina. Veamos el versículo 10. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Las historias patriarcales en Génesis presentan numerosos casos en los que a los individuos Dios les promete una descendencia numerosa. Hay 6 de estas promesas dadas a Abraham. Hay una de estas promesas dada a Isaac y otra dada a Jacob. Pero Agar es la única mujer que recibe directamente de Dios una promesa de esta clase. Dicho de otra manera, Agar es la única matriarca a la que Dios le promete directamente multiplicar su descendencia al punto de llegar a ser incontable o incalculable. Recordemos que Sarai tenía dudas de si ella estaba incluida o no en la promesa que Dios le dio a Abraham. Sin embargo, a Agar Dios le habló de la promesa de una descendencia numerosa de forma directa y clara. En efecto, los descendientes de Agar estarían incluidos en los descendientes de Abraham, que llegarían a ser tan numerosos como las estrellas. Versículo 11. El ángel del Señor le dijo además a Agar: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Dios no es ajeno a lo que has sufrido. Dios no es ajeno a el abuso de poder que has padecido. Dios no es ajeno a los maltratos. Y es Dios mismo quien le da un nombre al hijo que Agar tenía en su vientre.
Dios se preocupa de las personas que han sido abusadas y utilizadas y de los niños que aún no han nacido. Dios se preocupa de las personas que han sido abusadas y utilizadas y de los niños que aún no han nacido. El ángel del Señor continúa diciéndole a Agar, y él, Ismael, será un hombre indómito como asno montés. Esto de ninguna forma es una manera despectiva de describir a Ismael. El asno montés es un animal del desierto que se parece más a un caballo que a un burro. Y es usado en el Antiguo Testamento como figura de un estilo de vida individualista y libre de convenciones sociales. Los profetas Jeremías y Oseas posteriormente utilizan la figura del asno montés para implicar dicho estilo de vida individualista y libre. El ángel del Señor continúa diciéndole a Agar acerca de su hijo que está por nacer, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Pocos se imaginaban, Abraham, Sarai y Agar, que el triángulo en el que habían caído conllevaría milenios de un conflicto entre los descendientes de Abraham que continúa hasta nuestros días. Los versículos 13 y 14 registran la respuesta de Agar. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Otra forma más personal de traducir el Roi es el Dios que me ve. El Dios que me ve. Porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Agar se dio cuenta de que todo su conocimiento de Dios dependía de la iniciativa de Dios para conocerla a ella. Cuando ella fue utilizada y maltratada y sintió que estaba completamente sola y que no le importaba absolutamente nadie, Dios le mostró que estaba con ella y con el bebé que estaba en su vientre. Cuando todos voltearon la mirada, ella se dio cuenta de que fue el Dios, el único que nunca dejó de verla. Cuando todos voltearon su mirada de ella se dio cuenta de que Dios fue el único que nunca dejó de verla. Por eso ella lo llama, desde su propia experiencia de vida, el Roi, el Dios que me ve. Agar fue la única persona, hombre o mujer, en todo el Antiguo Testamento que le confirió un nombre a Dios. Nadie más le puso un nombre a Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre es el Roi, que como ya se los he dicho, significa el Dios que me ve. Noten que hay dos cosas totalmente inéditas y únicas que ocurren en la vida de Agar. Ella es la única matriarca que recibe una promesa de descendencia numerosa directamente de Dios. Y ella es el único personaje del Antiguo Testamento que le confiere un nombre a Dios. Insisto, el Roi, el Dios que me ve. El relato concluye resaltando la obediencia de Agar a Dios. Por favor, noten la ausencia del nombre de Sarai en estos dos versículos finales. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael.
En 3 ocasiones, estos 2 versículos dejan claro que finalmente Agar no fungió como una madre sustituta para que Sara llegara a ser madre, sino que Agar fungió directamente como la madre de su hijo biológico, Ismael. Asimismo, el hecho de que Abraham haya nombrado Ismael al niño destaca que el patriarca reconoció por completo que la revelación de Dios dada a Agar era veraz. Recordemos que al momento de su llamamiento, Abraham recibe básicamente 2 promesas: una tierra y una descendencia numerosa. Cuando Abraham, después de dejarlo todo, finalmente llega a la tierra prometida, al arribar allí se le informó que pasarían 400 años antes de que esa tierra fuera suya. O más bien, para ser exactos, de sus descendientes después de él. La promesa de la tierra no sería cumplida durante su tiempo de vida, sino hasta los días de Josué. Abraham no tuvo una propiedad como tal, sino solamente adquirió un lugar para sepultar a sus seres amados. Eso fue todo. Esas fueron todas sus posesiones legalmente. La tierra que le perteneció a él fue el lugar que él compró para enterrar a sus seres amados. No tuvo ni siquiera un terreno propio para él vivir. Fue después de su tiempo de vida que esta promesa fue cumplida y Dios le da una tierra a sus descendientes en tiempos de Josué. Para el momento del relato de Génesis 16 que hemos estudiado hoy, el hijo de la promesa no había llegado después de 10 años de espera. Y lo cierto es que no llegaría por otros 15 años más. En total, la espera de Abraham y Sarai fue de 25 años para ver el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac, de quien vendría el Mesías, Jesucristo. Esta es la conclusión de este mensaje. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. A lo largo de esta serie, 2 cosas quedarán claras. La primera es que cuando tomamos el asunto en nuestras manos, las cosas no suelen salir bien. Y la segunda es que por más que hayamos complicado y enredado las cosas, Dios no abandona sus planes ni rompe sus promesas. D.L. Moody dijo acertadamente que Dios nunca hizo una promesa que fuera demasiado buena para ser cierta. Cuando, desde tu perspectiva, ves una total desconexión entre la promesa de Dios y tu realidad presente, y piensas que no está sucediendo nada, hoy quiero decirte a la luz de la palabra de Dios que Dios sí está haciendo algo. Dios trabaja mientras esperamos. Dios trabaja mientras esperamos. Y el silencio de Dios es una herramienta divina poderosa para tratar con nosotros. El silencio de Dios nos hace depender de Él. El silencio de Dios viene a ser como una llave que abre la prisión en la que hemos estado encerrados. El silencio de Dios erradica nuestra opresión y nos lleva a entender que separados de Él nada podemos hacer. Dios trabaja mientras
esperamos. El Señor no desperdicia la espera. El mundo puede decirte que esperar es desperdiciar el tiempo o desperdiciar la vida. Pero Dios nunca, nunca, nunca desperdicia la espera. Es en medio de la espera donde en nuestra limitada humanidad percibimos que no hay nada ocurriendo, que Dios está haciendo algo muy poderoso en nuestras vidas. El Señor usa la espera para cambiarnos, transformarnos, para hacernos madurar y crecer, para aumentar nuestra fe, para enseñarnos absoluta dependencia de Él, y en esa espera ir paso a paso, reconociendo que Él es Dios y no hay otro. No sé qué sea aquello por lo que estés esperando, pero sí sé quién es nuestro Dios. Y sé que Dios trabaja mientras esperamos, y que Dios no pierde el tiempo. No hay desperdicio en tu espera. Dios está contigo. Y muchas veces llegamos a esta conclusión: yo creí que estaba esperando a Dios, pero Dios me estaba esperando a mí. Quizás sea el tiempo de volver al lugar de donde huiste, de regresar al lugar del cual escapaste, de asumir tu responsabilidad, llegar con una actitud diferente y pedir perdón, y ver cómo Dios puede desenredar las cosas. Dios puede invadir nuestro caos y tornarlo en una bendición. Ese es mi ruego para ti, tu familia. Esta historia nos muestra que los conflictos más difíciles de resolver son los familiares. Quizá haya situaciones en tu familia y te has preguntado: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Quizá una cuestión de salud, quizá una cuestión financiera, cualquiera que sea la situación, quizá una relación hecha a pedazos, un matrimonio demasiado herido, sea lo que sea. Cuando tú piensas que el favor de Dios ya no está, te percatas de que Dios aún no te ha descartado, que Él sigue teniendo planes. Señor, te damos gracias por hablarnos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Hay tanto que podemos aprender de tu palabra, de esta historia bíblica en la que te vemos obrar, Señor, en Abraham, Sarai y Agar. Y hoy anhelamos decirte: Dios, aquí estamos. Obra tú, actúa tú. Tomamos el asunto en nuestras manos y enredamos las cosas. Nuestro aparente éxito nos sabe amargo e insatisfactorio. Pero ningún error nuestro es tan grande como para que tú dejes de cumplir una promesa que has hecho. Señor, obra en mis hermanos, que todos puedan llegar a esta conclusión definitiva: no hay desperdicio en la espera. Que Dios
sigue obrando. Y más que el cumplimiento de una promesa, hoy Dios te dice: tú me importas. Más que la promesa que te he hecho, me importas tú. ¿Cómo me importó una esclava maltratada y abusada, utilizada? ¿Cómo me importó el bebé que tenía en su vientre? Tú me importas más que la promesa que te he hecho. Eso es lo que Dios te dice. Por eso estoy trabajando en tu corazón, estoy trabajando en tu mente, te estoy transformando, te estoy haciendo más como Jesucristo. Eso es lo que el Señor te dice. No dejes de creer en mí. Suelta el asunto y déjame encargarme del cumplimiento de la promesa. Solo suelta y déjamelo a mí. Confía, cree que no hay imposible para mí, que soy el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, te necesito, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador eternamente. Me entrego a ti, me rindo a ti tal cual soy, tal cual estoy, por completo. Oramos en tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.